Hoy en día la cirugía reconstructiva ha avanzado pues muchísimo, ha evolucionado con creces además. Para ello nos lo va a contar el doctor Joel Josi, que en la pasada temporada ya nos contó un caso muy innovador que se realizó aquí en el Hospital Recoletas. Él es cirujano maxilofacial de este centro. Joel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Gracias por tenerme en cita previa. La pasada temporada, como hemos dicho, hablamos, ¿verdad?, de un implante que se hizo totalmente pionero en el Hospital Recoletas de Burgos y que a raíz de ello, bueno, pues han sido más pacientes derivados o que se han interesado, ¿no?, por la cirugía reconstructiva. Hablamos de cirugía reconstructiva facial, ¿no?, porque cada vez más hay más accidentes de tráfico, más traumatismos, ¿no, Joel? Sí, a ver, es interesante observar cómo la traumatología facial, la incidencia y la casuística ha ido cambiando a lo largo de los años. En los últimos 30 años hemos ido pues acoplándonos a las tendencias europeas. Me llamaba mucho la atención cuando trabajaba en Qatar, por ejemplo, donde las incidencias eran radicalmente distintas, ¿no? En tráficos, caídas desde edificios, en personas, en obreros, ese tipo de traumas de alto impacto. Aquí en España, por fortuna, pues ya eso es muy raro verlo y ha ido cambiando. Hoy por hoy tenemos la mayor incidencia, la tenemos en las caídas fortuitas, en las caídas con deportes, relacionadas con el deporte, y en un porcentaje bastante menor las típicas agresiones, ¿no? Dentro de ahí, bueno, pues hay diferentes fracturas, ¿no? La mandibular suele ser, ¿no?, la más frecuente. Sí, a ver, el típico, el rostro está siempre expuesto y esto es algo que lo tenemos cuando las manos nos fallan en la prevención de la caída, en el reflejo, inevitablemente hacemos impacto con el rostro, con la nariz, que es el apéndice que primero colisiona, y luego tenemos pues también los labios y los pómulos, y ya ahí pues la clave o el problema que tenemos en el rostro pues son los dientes, que el complejo dentoalveolar, que es muy sensible y que es relativamente complejo de reconstruir de una forma adecuada, pues es lo que nos atañe, ¿no?, y nos involucra especial trabajo. ¿Qué debe saber un paciente si sufre un trauma facial? Sí, a ver, el trauma facial es algo muy frecuente dentro de que ahora pues todo está mucho mejor, y sobre todo ahora haciendo tanto deporte como se hacen con los patinetes y con todas estas cosas, ¿no? Primero, las medidas preventivas, está claro que nunca hay que dejar de insistir en ellas con los cascos. Una vez que el paciente tiene un traumatismo, lo que debe primero que todo es verificar que tiene la vía aérea permeable. Esto significa que puede respirar. Y esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Los traumatismos faciales son muy llamativos, mucho edema, es una zona muy vascularizada que sangra mucho. Esto a los pacientes, y siempre que puedo lo digo, no hay que agobiarse, porque esto tiene solución. El edema, el tejido blando nos ayuda mucho. Las heridas en el rostro casi siempre son heridas favorables porque la piel es muy sabia y ella rompe donde generalmente se esconden las líneas de expresión, con lo cual luego todo va a ser mucho mejor y va a ser mucho menos de lo que originalmente piensa el paciente, ¿no? Pero si vemos cuándo debe de acudir, pues bueno, ante cualquier traumatismo en principio que tenga conmoción, alteración del conocimiento, está indicado acercarse a un hospital. No tiene por qué ser corriendo ni inmediatamente, pero sí requiere una valoración y una vigilancia. Con respecto a los dientes y la zona dentoalveolar hay que tener mucho cuidado, porque cuando los dientes se intrusionan en los accidentes, entonces tenemos que tener cuidado de no lesionar, sobre todo en los niños, los gérmenes definitivos que vienen detrás. Entonces ahí tenemos un poquito más de cuidado cuando hay traumatismos en los dientes, en los chiquitines, que esos dientes no vayan a hacer daño a los gérmenes, y tratar de extrusionarlos y de ponerlos en un plano oclusal más adecuado. Esto siempre se tiene mucho en cuenta y esto ocurre mucho en los
centros dentales, generalmente se ferulizan los segmentos. Siempre se trata de ir desde la forma más conservadora, ferulizar, colocarlos todos, tratar de ver cuáles nos van a servir, cuáles no nos van a servir dependiendo de la magnitud del accidente, y ya en un futuro, pues bueno, ya se verá. No hay esa sensación que muchas veces tiene el paciente cuando tiene un accidente de tener una herida y que tiene que suturarse y operarse ya. No es de esa forma. En general, cuando tú tienes un traumatismo, sobre todo cuando hay una fractura de órbita, muchas veces decidimos enfriarla 4 o 5 días para operarla y que el edema sea menor, porque el edema en las fases iniciales operas en el momento o mejor operas 4 o 5 días después, porque ya el tejido ha cedido, la anatomía vuelve a estar presente y se pueden realizar los reposicionamientos mejor, las reducciones. Entonces, casi siempre hay más tiempo del que uno piensa y muchas veces pues es mejor esperar un poquito y que se hagan las cosas bien. Nos has traído casos, además de accidentes, bueno, pues de varios pacientes que ya han pasado por consulta y vamos a ir poniéndoles, no sé si nos va a dar tiempo a todos, Joel, para que vayamos viendo cuándo, ¿no?, se puede acudir. Sí, bueno, aquí en este primer caso que ves es una paciente, estos cada vez son más frecuentes, son pacientes mayores que sufren caídas, tienen mandíbulas muy atróficas, aquí ves que no tienen piezas dentales y claro, aquí el reto que tenemos es en una mandíbula muy chiquitita tratar de hacer una osteosíntesis o de reposicionar los segmentos de la mejor forma y ver esa línea azul que ves al lado del foco de la fractura en el lado derecho, indica que por ahí va el nervio mandibular, en este caso se ha lesionado por el tipo de fractura. Pero aún así tenemos que tratar de hacerlo la reducción lo más anatómica posible e intentar respetar esos implantes que ya tiene, porque de lo contrario el problema que va a tener es que no va a poderse colocar la prótesis, que es un problema grande en un paciente cuando tiene este tipo de problemas. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de estos tratamientos? Altísimo, altísimo. Esto generalmente, pues yo creo que más de un 90 y largo % van a ir bien seguro. Reducir bien con las placas adecuadas y el paciente colaborando, si no tiene enfermedades de estar tomando fosfonatos, bisfosfonatos o algunas medicaciones específicas que retrasan la calcificación del hueso, el callo óseo que se forme adecuadamente, van muy bien, incluso en estos casos que son los menos favorables, ¿no? Porque cuando hay dientes todo es mucho mejor porque da más estabilidad, como probablemente veremos en otro caso. Pues un tratamiento, ¿no?, reconstructivo, como estamos diciendo, con éxito. Más historias que tenemos. Joel. Sí, a ver, pues este otro caso que nos estás enseñando es... Este es un caso que nos derivan de un centro hospitalario para rehabilitar a un paciente con una caída de gran altura, un trauma facial. Esa intervención se realizó en el hospital donde tuvo el accidente. Probablemente habrán sido momentos difíciles y ahora pues nos llega para rehabilitar. Y bueno, supone otro tipo de reto, ¿no?, porque están los tratamientos inmediatos y luego los tratamientos que se hacen a segundas, a rehabilitar. En este caso, pues bueno, tenemos que tratar de aguantar, de mantener todas las piezas dentales, siempre en colaboración con un equipo de odontología conservador y ya luego ver dentro de lo que nos queda, hacer una fisioterapia de rehabilitación para tratar de conseguir que el paciente vuelva a abrir la boca, porque en esto cuando hay fracturas condilares, la cavidad, la máxima apertura oral se ve afectada, entonces será rehabilitación. Y ya luego habrá que ver qué cantidad de hueso tenemos para ver si podemos luego poner o implantes clásicos dentales endoóseos o si por el contrario necesitamos implantes customizados hechos a medida como los que estamos haciendo cuando hacen falta en este tipo de pacientes con mucha atrofia maxilar.
Estos son algunos de los dos casos que nos has traído, Joel. No nos va a dar tiempo para más, pero bueno, el éxito vemos que está asegurado, que haces maravillas, ¿no? Reconstructivas y que, como has comentado antes, pues que lógicamente cuando ocurre un traumatismo, ¿no? Facial, el paciente se agobia mucho, pero bueno, pues les das muy buenas garantías. Generalmente la sensación que tienen al acabar la experiencia es muy positiva, y de eso se trata, ¿no? Es ponerse en el lugar del paciente y saber que esos primeros momentos deben ser muy malos, como es de esperar, pero que al uno estar haciendo esto con frecuencia y ver que el resultado casi siempre va muy bien, el paciente pues al final lo ve con buenos ojos. Pues Joel, cirujano maxilofacial del Hospital Recoletas, gracias por acompañarnos. Encantado, Verónica.